¿Harto de seguir teniendo poca productividad aunque siempre apliques mucho fertilizante? El problema no es cómo aplicas tus fertilizantes y por qué los pierdes, sino que debes de transicionar de una agricultura tradicional a una nueva agricultura regenerativa. Quédate porque en este video vas a aprender qué es la agricultura regenerativa y cómo se aplica desde la raíz hasta nuestras cosechas. La agricultura regenerativa no se centra en producir de forma orgánica o ecológica, sino en regenerar nuestros suelos. Esa es la principal diferencia entre producciones orgánicas, que tiene su parte de regeneración de suelos, de regeneración de ecosistemas, y la parte ecológica, que también el menos uso de agroquímicos o pesticidas también están en la agricultura regenerativa. Pero ¿de dónde nace la agricultura regenerativa? Bueno, en los años 80 empieza a usarse este término de regenerativa en el Instituto Rodale, donde en los Estados Unidos se empiezan a practicar ciertas acciones para mitigar o reducir el deterioro de las tierras de los agricultores de la región. En los últimos años, todas estas prácticas se han puesto de moda tras el deterioro tanto ambiental como de los suelos, como de nuestro ganado, a las condiciones climáticas que estas contienen. Y en este video te voy a enseñar cómo introducirte poco a poco a la agricultura regenerativa sin tener que cambiar todo de la noche a la mañana. Son puntos clave para que desde tu próxima siembra tengas en cuenta estos puntos. El primer punto para iniciar en la agricultura regenerativa es la labranza mínima. Este concepto es una de las bases principales de la agricultura regenerativa, pues nos indica que mientras menos labrado tengamos nuestro suelo, más estructura conservará y con ello más microorganismos, más nutrientes para nuestros cultivos. La labranza mínima se basa en el principio de no romper la estructura natural de un suelo virgen, un suelo ya sea de bosque como estaba antes de que se introduciera la agricultura. Por ello, el primer paso es la labranza mínima posible. La agricultura tradicional o la agricultura de precisión, la agricultura tradicional se basa en laborear las tierras para que tengamos una labranza asemejable a lo que era un suelo virgen, un suelo boscoso, un suelo donde existía esta porosidad en el suelo, un suelo que no era comprimible, un suelo que era el óptimo para la agricultura. La labranza es lo que hace en un suelo ya dañado, en un suelo ya modificado por el hombre. Lo que hace la labranza es artificialmente lograr ese estado momentáneo. ¿Por qué? Porque con el paso de maquinaria, el paso de animales, el no dejar materia orgánica a nuestros cultivos, a nuestro suelo después de cultivar, lo que propicia es que nosotros nos quedemos o nuestro suelo se quede sin ese porcentaje ideal de materia orgánica que va del 3% al 5%. Por ello, la primer clave para iniciar en la agricultura regenerativa es lo mínimo que podamos labrar nuestro suelo y al mismo tiempo lo mínimo que podamos compactarlo. ¿Cómo iniciamos en ello? El primer paso es dejar más materia orgánica en nuestro cultivo, porque si nosotros empezamos a labrar menos el suelo, lo que vamos a ocasionar es que este se compacte mucho más. Si nosotros dejamos de labrarlo, pero no añadimos materia orgánica, lo que va a ocasionar es que el suelo ahora estará más duro y las sembradoras, las raíces de nuestra planta van a dejar de crecer porque no van a tener ese espacio. Entonces, para iniciar a dejar de labrar, lo más importante es acomodar la estructura de nuestro suelo. ¿Cómo la acomodamos? Con materia orgánica. ¿Cómo añadimos materia orgánica? Con residuos de cosecha. Hay un estudio del Instituto Nacional de Investigación Agrícola y Pecuaria de México, donde indica que de la caña de maíz al menos los primeros 5 a 10 centímetros son los más leñosos de una planta de maíz, que la cual las vacas no pueden digerirla por la cantidad de lignina que ésta posee. Entonces, al nosotros dejar en nuestro cultivo, en nuestro suelo, esos 10 a 15 centímetros más de materia orgánica, al no ensilarlo o cualquier otra forma en la que nosotros levantemos, ya sea forrajes, ya sea sorgo, maíz, si nosotros empezamos a dejar esos 5 a 10 centímetros, estamos añadiendo un porcentaje más de materia orgánica a nuestro cultivo. Otros son los cultivos que se reincorporan al suelo, ya sea, pero tal vez otro cultivo de cobertura como lo puede ser los tréboles, lo puede ser avena incluso. Todos estos cultivos con el afán simplemente de reincorporarlos al suelo y capturar ese carbono e añadirlo de nuevo al suelo va a ocasionar que nosotros tengamos que poco a poco, año tras año, haciendo estas prácticas,
labrar menos nuestro suelo. El segundo paso fundamental para iniciar en la agricultura regenerativa a gran escala sería los residuos de cosecha. Muchas veces nosotros, por querer aprovechar más, ya sea la parte vegetativa, por aprovechar la biomasa de nuestro cultivo, juntamos todo. Si vamos a cosechar maíz, cosechamos el maíz, pero también cosechamos esa biomasa para venderla como rastrojo, o si vamos a ensilar, pues juntamos entonces todo nuestro cultivo y al suelo no dejamos nada de eso. Los residuos de cosecha se refieren a las basuras, a las partes más leñosas que nuestro ganado incluso no puede digerir. Son las partes más leñosas de la planta, las partes con mayor lignina que las vacas no pueden digerir y que incluso gastan más energía queriendo digerir esas partes que lo que realmente van a aprovechar de energía. Entonces, los residuos de cosecha aportan a nuestro cultivo materia orgánica, pero aparte de aportar esa materia orgánica que todos mencionan, lo que realmente aportan es estructura a nuestro suelo y nutrición a nuestros cultivos venideros. Porque en los suelos vírgenes, en los suelos de bosque, lo que había era una capa de hojarasca. Si nosotros vamos incluso ahorita a un bosque, vamos a un suelo donde no está introducida la agricultura, vemos que antes de entrar a la tierra como tal existe la capa de hojarasca. En esa capa, donde en el suelo abajo podemos ver humedad incluso en tiempo de secas. Todas estas condiciones propician a los microorganismos que existen en el suelo, llámese micorrizas, llámense bacterias, bacilos, sutilis, incluso también bacterias que no son malévolas, sino como el Fusarium, Phytophthora, que si quieren un video sobre todas estas bacterias antagonistas y bacterias que son malas, que en realidad no son malas, sino que nos dan un análisis o una perspectiva de lo que está pasando en nuestro suelo, déjenmelo en los comentarios. Todas estas endosimbiosis que se hacían con las plantas y todo esto que este suelo boscoso aporta a las plantas que están en este bosque, lo tenemos que replicar en nuestra finca, en nuestro suelo. ¿Cómo se hace eso? Empezando a dejar residuos de cosecha. Los residuos de cosecha aportan todo lo que necesita la planta, desde el potasio, del fósforo, a lo mejor un nitrógeno un poco menos, todos los oligoelementos como los calcio, como el azufre, magnesio, que se van a seguir ocupando para próximos cultivos. Ahora, esta es una decisión tal vez muy radical, el de querer dejar más, como decir, tirado a la basura nuestras cosechas, pero a la larga nos estamos ahorrando fertilizantes, nos estamos ahorrando pasos de maquinaria y nos estamos ahorrando mano de obra. Entonces, este segundo punto de añadir, de dejar esos residuos de cosecha en nuestros cultivos, es de las partes más relevantes de la agricultura regenerativa a gran escala. Este tercer punto puede ser un poco controversial y es una parte que podemos tomarla con pinzas. La rotación de cultivos y los policultivos. ¿Qué es una rotación de cultivos? Es cuando en un espacio, en un barbecho, siempre sembramos maíz, maíz, maíz y un día decidimos cambiar de cultivo a frijol. Y vamos rotando todas nuestras parcelas año con año con otros cultivos. Por ejemplo, en Chile son muy demandantes de oligoelementos y es recomendable que cada 2 a 3 años se cambie de tierra. Lo mismo en pepinos, lo mismo en muchas hortalizas. La rotación de cultivos se refiere a eso, cambiar año con año para que al mismo tiempo las bacterias, los hongos antagonistas no creen resistencias o no creen formas de hacerse resistentes después a un fungicida, a un bactericida. Eso es la rotación de cultivos, añadir otro tipo de residuos de cosecha a nuestros suelos. Pero por otro lado tenemos los policultivos, que quiere decir que en un mismo terreno, en un mismo barbecho, tengamos diferentes cultivos. Por ejemplo, el sistema milpa, donde se agregaba maíz, frijol y calabaza y en algunas partes hasta chile. Esos policultivos lo que nos da no es mayores rendimientos, sino que nos da una agricultura para subsistir. Porque nosotros queremos cosechar nuestro maíz, pues vamos a tardar, porque también está el frijol enredado en la caña, porque también hay plantas de chile que se pueden quebrar, porque también hay calabazas. Los policultivos a gran escala no es una decisión razonable, sino más bien está adaptado a los policultivos a pequeñas fincas. Si nosotros tenemos una pequeña finca, pues a lo mejor un policultivo de ciertas variedades que creen resistencias, que nos ayuden con simbiosis y todo eso, suena bien, pero a gran escala no es lo más óptimo. A lo mejor maíz y sorgo, que son dos gramíneas, que aunque creo que van a competirse entre sí, pueden ir juntas en un mismo cultivo, pero
es decisión de cada quien. Más sin embargo, las rotaciones de cultivo sí son una buena estrategia para evitar crear resistencias de enfermedades, para evitar que las tierras se cansen o que pierdan demasiados nutrientes, y al mismo tiempo vamos a estar mejorando nuestra estructura del suelo si dejamos residuos de cosecha. Y por último tenemos la ganadería. Una finca sin ganado es muy raro de ver. Si solo nos dedicamos a la agricultura, pues está bien, pero la mayor parte de productores en México tiene sus ganados principalmente vacas, ganadería, que van desde las vacas, los borregos, los chivos, los cerdos, los caballos ya no se les denomina ganadería, pero también poseen estos. Lo que más daña también un cultivo, como se nos comentaba en la labranza mínima, es el paso de animales. La ganadería se llama ganadería porque nos cuesta poco engordar animales y venderlos a carne o para leche o para huevo. En México no es común para lana, pero también se puede hacer. Cuando nosotros dependemos de que el costal de forraje baje de precio para que podamos alimentar a nuestros animales, entonces no estamos siendo ganaderos, estamos perdiendo dinero. Si nosotros dependemos de que los insumos bajen para hacer revolturas para nuestros animales, no somos ganaderos, dependemos de externos. Un ganadero debe de depender únicamente de lo que él produce en su finca. Los agostaderos es otra de las prácticas que son comunes, que es estas extensiones grandísimas, hectáreas, ya sea para el norte del país o en cualquier parte de México, donde los animales pastan libremente, pero se nos está olvidando algo muy importante. Conforme las vacas van comiendo en las secas, cuando no llueve, los pastos nativos se van desgastando y luego gente empieza a introducir otro tipo de pastos que no son los nacionales o no son de la región y crea una competitividad entre pastos. La agricultura regenerativa también tiene contemplada la ganadería y muchas veces estas prácticas son muy sencillas que podemos hacer y son prácticas. La primera es el manejo holístico. Si nosotros tenemos un potrero, un agostadero de 10, 11 hectáreas, lo más inteligente que podemos hacer es dividir nuestro potrero. Como sabemos, las vacas no es como que sepan, aquí ya comí y de aquí para allá voy a dejarlo para mañana. Las vacas van a pastar libremente por todo ese terreno y nosotros tenemos que entender cuál es nuestro hato ganadero y cuánto es que nuestro pastizal, nuestro terreno puede soportar. ¿Cuántas hectáreas necesita una vaca para sobrevivir en mi rancho? ¿Cuál es la cantidad de materia seca que un animal se come por día o para producir 1 kilo de carne o para subsistir o para criar un ternero, un becerro? Toda esta información nosotros tenemos de tenerla en cuenta. No recuerdo si una vaca por día debe de consumir 12 a 13 kilos de materia seca por día para sostenerse, para subsistir. Si alguien puede dejármelo en los comentarios, se los agradecería mucho. Pero si no tenemos ese conocimiento de cuántas vacas podemos mantener en nuestro espacio, cuánta es la producción de pastizal que nuestro rancho, nuestra agostadero puede producir, nosotros no estamos teniendo una ganadería. Teniendo eso en cuenta y teniendo todos esos datos en cuenta, vamos a tener que dividir nuestros potreros por mes, por semana, depende de lo que pueda producir. El manejo holístico a eso se refiere, a que nosotros dividamos los potreros por meses y rotemos el ganado mes tras mes para que éste le dé posibilidad a que el pasto vuelva a salir y vuelva a macollar y vuelva a tener la posibilidad de que sostenga la vaca y de cumplir con sus 12 kilos de materia seca por día que necesita. Y número 2, las vacas van a evitar pisar el pasto que está nuevamente reenverdeciendo o que están haciendo, y esto lo que hace es darle más oportunidad a nuestros pastos también de que sigan creciendo. Ese es el manejo holístico del ganado. Por otra parte, tenemos la silvicultura combinada con la ganadería, que es estas especies arbóreas, herbáceas ya no, que crean un arbolito. Por ejemplo, tenemos comúnmente en México el mezquite, como lo es este, o el huizache, o la leucaena, no recuerdo cuál es el nombre específico de esta especie, que también es una gramínea, que también tienen grandes cantidades de proteína en su materia seca y son una clave para la ganadería. Las especies arbóreas son un activo muy bueno de la ganadería que muchos no estamos teniendo en cuenta. Todas estas especies arbóreas son un adicionamiento a las que ya se encuentran en el suelo. Por ejemplo, aquí estamos viendo este mezquite. Este mezquite le puede dar alimento cuando tenga sus mezquites o sus frutos, como lo son estos,
y que las vacas se comen con mucha facilidad. Y abajo en el suelo también existe esta cobertura verde que también es pasto. Entonces, si nosotros dividimos nuestros potreros y al mismo tiempo le damos chance a unos árboles que son para la agricultura, que las vacas pueden digerir, que tienen altas cantidades de proteína, que nos va a hacer que adicionemos proteína a nuestro ganado, pues entonces por ahí va la agricultura regenerativa. Y por último, hablando de ganadería, tenemos el manejo ganadero. Yo de ganadería es verdad que no sé mucho, pero sí tengo mis animales. Y lo que sí sé es que una vaca te debe de dar por lo menos un becerro al año, que una vaca debe de mantener ese becerro hasta el destete y que debe tener facilidad para el parto o ayudarla con el parto y tener todo su manejo de vacunas, de adiciones nutricionales para que ésta pueda seguir aportándonos como ganaderos. ¿Por qué es importante saber el manejo de los ganados? Muchas veces las personas quieren tener vacas gordas, quieren tener ganado bonito, quieren que esté blanco o pinto bien hasta peinado, pero no se dan cuenta de que esa ya no es ganadería, sino es un lujo. Y por otro lado tenemos vacas flacas, tiradas, que cualquier cosa o aironazos se caen, se quebran y tampoco es ganadería porque le estás perdiendo. Tenemos que tener un equilibrio entre una vaca gorda y una vaca flaca, una vaca intermedia, una vaca que nosotros podamos mantener. Si vas a elegir una raza de animal que te va a requerir cantidades grandísimas para mantenerse, no es por allí. Tenemos que tener ganado que sea aguantador, resistente, que si lo queremos para carne, pues entonces sí vamos a tener que elegir otras cosas. Si lo queremos para leche, pues otras cosas. Entonces debemos estudiar muy bien nuestro ganado y esa es parte de la agricultura regenerativa que también es importante. Sin más, yo los dejo. Gracias por entender y por ver esta clase sobre agricultura regenerativa. Si tienen más dudas o comentarios sobre la agricultura regenerativa, los leeré en los comentarios. Adiós.